Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos de la anatomía de las cisternas subaracnoideas. Las cisternas subaracnoideas se definen como espacios dilatados dentro de la subaracnoide, es decir, dentro de la región por debajo de la aracnoides, que tienen la función de albergar y proteger a estructuras vasculonerviosas tales como arterias, venas y nervios. Estas se encuentran en diferentes regiones, diferentes sectores dentro de la anatomía del sistema nervioso central, dentro de el encéfalo, y como ya mencionamos, son de importancia clínica y descriptiva ya que albergan a estructuras vasculonerviosas y las protegen. Aquí podemos visualizar dos resonancias magnéticas, la izquierda ponderada en T2 y la derecha ponderada en T1. Y podemos identificar numerosos elementos anatómicos para la mejor identificación de las cisternas subaracnoides. Aquí nos encontramos con el espesor del telencéfalo, es decir, con hemisferio cerebral. Y aquí por debajo, en sentido ventral, tenemos una fibra comisural que recibe el nombre de cuerpo calloso. Por debajo del cuerpo calloso, es decir, en sentido ventral, encontramos al septum pellucidum y al trígono cerebral o fornix. Esto que visualizamos en el segmento más ventral de la resonancia magnética es tronco encefálico o tallo cerebral antiguamente, con su mesencéfalo, puente, antiguamente protuberancia anular o puente de Barolio, y la médula oblongada, clásicamente llamada bulbo raquídeo. En el segmento caudal, al tronco encefálico, vemos claramente al cerebelo, estructura que deriva de el metencéfalo y tiene la función de coordinar los movimientos automáticos, el equilibrio y regular el tono postural. Podemos identificar inclusive en el cerebelo, en esta resonancia magnética, a el árbol vitae o árbol de la vida, esa forma característica que se forma por la disposición de la sustancia blanca y la sustancia gris del cerebelo. Y todo lo que se encuentra con este color que se define como intenso, como denso, hiperdenso, son las cisternas. Aquí podemos visualizar diferentes cisternas que se ubican por debajo del tentorio, por debajo de la tienda del cerebelo, y serán las cisternas infratentoriales. Aquí, por ejemplo, tenemos una de las cisternas más importantes porque se utiliza para el abordaje quirúrgico de estructuras del tallo cerebral, del tronco encefálico o del cuarto ventrículo, que es la cisterna magna, también llamada cisterna cerebelo-medular posterior. Esta cisterna cerebelo-medular posterior tiene la forma de un triángulo de base posterior y vértice anterior y se encuentra colindando con la cara inferior del cerebelo y la cara caudal, la cara posterior del tronco encefálico, específicamente de la médula oblongada. Aquí tenemos el espesor de esta cisterna magna, cisterna cerebelo-medular posterior. Este es el espesor del cuarto ventrículo con su forma de triángulo de base anterior y vértice posterior. Aquí nos encontramos con la cisterna cerebelo-medular lateral. Todo esto que se encuentra en este segmento, cruzando lateralmente a la médula oblongada, al bulbo raquídeo, es la cisterna cerebelo-medular lateral, que se comunica hacia anterior con esta cisterna, que es una cisterna vulvar, cisterna medular, que se encuentra por delante de la médula oblongada. Si progresamos en sentido dorsal, vemos aquí a la cisterna prepontina, cisterna que se encuentra por delante del puente de la protuberancia anular, del puente de Barolio. En el espesor de esta cisterna, cisterna prepontina, podremos encontrar distintos elementos vasculonerviosos, como por ejemplo a la arteria basilar, caminando por el espesor del surco basilar. Por encima de la cisterna prepontina, tenemos toda esta cisterna que recibe el nombre de cisterna interpeduncular. La cisterna interpeduncular es la que se encuentra entre los pedúnculos cerebrales y contiene, por ejemplo, al nervio craneal 3 y a las arterias cerebrales posteriores. Cisterna interpeduncular que se prolonga hacia el lateral por la cisterna perimesencefálica. La cisterna perimesencefálica, también llamada cisterna ambiens, se encuentra en el espesor de la región lateral del mesencéfalo, es decir, laterales a los pedúnculos cerebrales, y se conectan hacia posterior con esta cisterna que se encuentra aquí en este punto, que es la cisterna cuadrigeminal. La cisterna cuadrigeminal claramente en relación con los colículos cerebrales, antiguamente llamados tubérculos cuadrigéminos, y con el nervio craneal número 4, que se origina por debajo del colículo inferior. En este segmento ya a nivel supratentorial identificamos diversas cisternas, cisternas que se pueden ver de mejor manera, ya que están graficadas por diferentes colores en esta resonancia magnética, que son por ejemplo aquí en color violeta la cisterna pericallosa que se encuentra rodeando claramente al cuerpo calloso en sus diferentes segmentos, como por ejemplo aquí a su rodilla, a su tronco o cuerpo y a su esplenio, antiguamente rodete, y que contiene por ejemplo a las arterias cerebrales anteriores.
arterias cerebrales anteriores que luego dejan como ramos a la arteria pericallosa, que se encuentra contenida en esta cisterna pericallosa, y luego deja la cisterna calloso marginal. Aquí nos encontramos con la cisterna paraterminal que se relaciona con el lobulillo paraterminal o giro paraterminal, que se encuentra aquí en este punto. Aquí, en este punto, en este segmento, nos encontramos con la cisterna del velo interpuesto. Esta será la cisterna del velo interpuesto, que se encuentra aquí en este segmento. Aquí hay una relación de estas cisternas, ¿sí? Cisterna quiasmática y cisterna infundibular, cisternas diencefálicas, con una membrana que recibe el nombre de membrana de Lillquist. La membrana de Lillquist va desde el dorso de la silla turca, bien, aproximadamente por este segmento, hacia los tubérculos mamilares y hacia la región hipotalámica. ¿Sí? La membrana de Lillquist es una membrana aracnoide, una formación aracnoide incompleta que va desde el dorso de la silla turca hacia los tubérculos mamilares. Aquí tenemos a su vez diferentes cortes de resonancias magnéticas. En este caso las dos están ponderadas en T2 y podemos encontrar, por ejemplo, aquí con la letra F referenciada a la cisterna cerebelo-medular. ¿Sí? Cisterna cerebelo-medular. En este punto nos encontramos con la cisterna ambiens, ¿sí? Cisterna ambiens que separa al cerebelo del lóbulo temporal del encéfalo. ¿Sí? Al cerebelo del lóbulo temporal del encéfalo. Y esto ya se corresponde con el sistema ventricular. Sistema ventricular. Aquí tendríamos a la cisterna interpeduncular, luego se define la cisterna crural, que es la prolongación lateral de esta cisterna interpeduncular, y lateralmente a la cisterna intercrural, que sería aproximadamente esta, tendríamos nosotros a la cisterna lateral que se encuentra en el espesor del surco lateral, antiguamente cisura de Silvio, y contiene a las arterias silvianas, a la arteria silviana, actualmente denominada arteria cerebral media. Aquí tenemos las diferentes cortes, en este caso cortes axiales, a diversos niveles, en donde se están graficando, por ejemplo, aquí a la cisterna, toda la cisterna perimesencefálica. En este punto, la cisterna perimesencefálica se denominará interpeduncular y esta es la cisterna intercrural. ¿Sí? Cisterna intercrural. Ahora bien, para mejorar el entendimiento tridimensional de estas estructuras anatómicas, vamos a visualizarlas desde atlas en 3D. Aquí en este atlas tenemos entonces nosotros la representación tridimensional del encéfalo. Todo esto es el espesor del hemisferio cerebral derecho. Aquí vemos al cerebelo. Si rotamos la vista y nos vamos en sentido ventral y rostral, tenemos aquí al puente, a la arteria basilar referenciada con el número 2 y por debajo la médula oblongada, bulbo raquídeo y luego la continuación con médula espinal. Aquí tenemos a la fisura longitudinal del cerebro, clásica fisura interhemisférica. En el espesor de esta cisura interhemisférica tendríamos nosotros también una cisterna, un espacio subaracnoide dilatado, que es la cisterna interhemisférica que contiene a la arteria cerebral anterior. En este segmento, por ejemplo, allí visualizamos a las estructuras diencefálicas, ahí está el mesencéfalo, con lo cual en ese punto tendríamos cisterna interpeduncular, lateralmente la cisterna crural y luego la continuación hacia el lateral con la cisterna lateral. Esta es la cisterna lateral, que en principio se denomina cisterna de la valécula cerebral y luego cisterna de la fosa cerebral lateral, que se continúa justamente, sigue el trayecto mismo de el surco lateral, la cisura silviana. Si rotamos un poquito la vista y nos vamos a esta vista claramente posterior, claramente caudal, tenemos aquí, se fue la vista, pero teníamos ahí nosotros a lóbulo occipital del encéfalo, lóbulos cerebelosos, izquierdo y derecho respectivamente, y aquí se forma una cisterna que recibe el nombre de cisterna supracerebelosa, ¿sí? O cisterna cerebelosa superior, que se encuentra por encima del cerebelo. Se encuentra por encima del cerebelo. Todas las cisternas que se encuentran por encima del tentorio, de la tienda del cerebelo, serán cisternas supratentoriales y las cisternas que se encuentran por debajo del cerebelo se denominan cisternas infratentoriales. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos el espesor en este punto, en el segmento lateral de la cisterna carotidia, cisterna que rodea a la arteria carotidia interna cerebral o supraclinoidea. Y aquí, en este segmento, siguiendo a la cintilla olfatoria, referenciada aquí con el número 23, tenemos a la cisterna olfatoria, ¿sí? Cisterna que sigue a la cintilla olfatoria. Ahora bien, en esta otra representación tridimensional tenemos a las cisternas rellenadas con material.
Y podemos ver el espesor, por ejemplo, aquí con el número 16 de la cisterna magna, cisterna cerebral, cerebelo-medular posterior, ¿sí? Aquí la vemos cisterna magna. Este es el atlas y esto sería el occipital, con lo cual esta es la cisterna magna. Si rotamos la vista y nos vamos hacia segmentos más rostrales, podemos encontrar aquí, por ejemplo, el espesor de toda esta cisterna, que es la cisterna interhemisférica, ¿sí? Que se encontraría en todo el trayecto de la cisura interhemisférica o fisura longitudinal del cerebro. Aquí tenemos, por ejemplo, a la cisterna de la valécula cerebral y la continuación con la cisterna de la fosa cerebral lateral, que continúa todo el trayecto del surco lateral. Aquí, por ejemplo, tenemos al espesor de la cisterna crural y esta es la cisterna interpeduncular. La continuación lateral de la cisterna interpeduncular que contenía, por ejemplo, al 3 es la cisterna crural. Aquí tenemos al espesor de la cisterna de la vena de Galeno o cisterna de la vena cerebral magna que contiene a la vena de Galeno. Aquí, por ejemplo, la cisterna cuadrigeminal que se relaciona directamente con el 4, contiene al nervio craneal 4. Y aquí la cisterna ambiens, cisterna perimesacefálica que rodea claramente al mesacéfalo y contiene a la arteria cerebral posterior, a las arterias cerebrales posteriores, una de cada lado, ¿no? Por supuesto. Aquí, por ejemplo, la cisterna de la lámina terminal, con relación directa con la membrana de Lilquist, cisterna quiasmática, ¿sí? Cisterna que se encuentra en la región supracelar, se describe también una cisterna supracelar, y aquí la cisterna carotidia mencionada en relación directa con la arteria carótida interna intracerebral o supraclinoidea. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en siguientes vídeos. No olviden suscribirse a mi canal. Saludos.